Ahora pasemos, ¿no es cierto?, a desarrollar los instrumentos normativos que tiene la planificación en el ámbito de nuestro sector público. Un primer instrumento fundamental es, naturalmente, ¿no es cierto?, el marco referencial siempre es la Constitución. Sin embargo, específicamente vamos a hacer referencia en el marco del proceso de planificación en nuestra gestión pública al Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE, la Ley 777, vigente desde el 21 de enero del 2016. La Ley 777, la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, su antecedente legal es, además, la Constitución. Entonces, en el 316 de la Constitución, en el numeral 1, se le da un mandato, ¿cierto?, al Estado, ¿cierto?, de conducir el proceso de planificación. O sea, este es un proceso de planificación obligatorio que articula a todas las entidades del sector público. Entonces, en ese marco, el SPIE, ¿cierto?, va a orientar el proceso de planificación. Es más, la Constitución bautiza a esta ley. Concretamente dice: la ley establecerá un sistema de planificación integral del Estado. Entonces tenemos un antecedente de la Constitución en relación a la ley de planificación, que además no solamente articula al nivel nacional, al nivel central, también, ¿no es cierto?, incorpora a las entidades territoriales autónomas, a las ETAs, ¿no es cierto?, es decir, gobernaciones, municipios, autonomías regionales, autonomías indígenas, originarias, campesinas. Las articula, ¿no es cierto?, sin violentar los ámbitos de competencia, ¿no es cierto?, porque las ETAs tienen ámbitos de competencia en el proceso de planificación. En ese marco, la ley prevé que se incorpore y, por tanto, se coordine, se articule el proceso de planificación que se va a encarar en el Estado, regulado por esta ley de planificación. Esta ley establece finalidades, ¿no es cierto? Una primera finalidad es lograr una planificación integral y armónica, ¿no es cierto? Una segunda finalidad es orientar el uso de los recursos públicos, y una tercera finalidad tiene que ver con la realización de procesos de seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes. El ámbito de aplicación de la ley de 777 se tiene que ver a todas las entidades del sector público, ¿no es cierto?, a los 4 órganos que se establecen a nivel nacional, ¿no es cierto?, y por tanto a las entidades que están bajo tuición, bajo dependencia de esos 4 órganos, ¿no es cierto?, a las instituciones de control y defensa que tienen que ver con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo. También esta ley es de aplicación en las entidades territoriales autónomas, es decir, gobernaciones, municipios, autonomías regionales, autonomías indígenas, originarias, campesinas. También es de aplicación en las empresas públicas y, finalmente, también en las universidades públicas. Se establece, ¿no es cierto?, la rectoría de la ley 777. En ese sentido, ¿no es cierto?, el Ministerio de Planificación es el que va a ejercer la rectoría del proceso de planificación. El órgano rector del SPIE es el Ministerio de Planificación y le atribuye, ¿no es cierto?, un conjunto de funciones, ¿no es cierto?, desde la conducción del proceso de planificación, la implementación del SPIE, coadyuvar en el proceso de formulación del Plan General y del PDES, ¿no es cierto?, acompañar con procesos de capacitación y asistencia técnica en la implementación y difusión del SPIE, pero también, ¿no es cierto?, tiene el rol de compatibilizar, ¿no es cierto?, y establecer los mecanismos para la aprobación de los planes de desarrollo y del plan estratégico institucional. Ahí se establece un mecanismo en la aprobación del PEI, en la aprobación de los planes sectoriales, de los planes territoriales, ¿no es cierto?, y del PDES. Entonces, es este rol del órgano rector, ¿no es cierto? Además, tiene que articular con las entidades territoriales autónomas, debe establecer metodologías, ¿no es cierto?, en el proceso de planificación, y algunas otras atribuciones que sean complementarias para poder cumplir con los desafíos del SPIE. También, ¿no es cierto?, se establecen atribuciones al resto de entidades del sector público, ¿cierto?, que deben cumplir con los mandatos de la ley de planificación. Sus planes deben ser articulados en el marco de lo que establece el SPIE, ¿no es cierto?, deben hacer los controles, ¿no es cierto?, el seguimiento y evaluación correspondiente a la implementación de sus planes y los mandatos que establece la ley del SPIE. Y finalmente, ¿no es cierto?, en esta parte de roles y atribuciones,
Se le da el mandato correspondiente en la ley de planificación al órgano, a la Contraloría General del Estado. En el artículo 9 se establece, ¿no es cierto?, que la Contraloría debe ejercer su rol constitucional, que es el control, ¿cierto? Debe realizar el control respectivo a la implementación de los planes establecidos en la ley de planificación. El sistema nacional, este sistema de planificación integral del Estado, que es el único sistema nacional, establece, ¿no es cierto?, 3 subsistemas. Se organiza el SPIE, la ley 777, en 3 subsistemas. Por un lado, el subsistema de planificación, que tiene que ver en orientar el proceso de planificación, en establecer los planes correspondientes a nivel nacional, a nivel de sector, a nivel del territorio, a nivel de la planificación estratégica institucional, las orientaciones metodológicas, es decir, orienta este subsistema el proceso de planificación. El segundo subsistema tiene que ver con el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Lo que era el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, más conocido como SNIP, ¿cierto?, pasa a ser ahora lo que se denomina el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. El SNIP está en transición a este subsistema, ¿no es cierto? Tiene que ver con el manejo de proyectos de inversión pública, el financiamiento, su ejecución, el manejo de recursos en los proyectos de inversión pública, sus procesos de inscripción, metodologías de proyectos, es decir, todo el mecanismo que hace al manejo de inversión pública. Actualmente es el que está en transición. O sea, el Sistema Nacional de Inversión Pública está en transición al subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Y finalmente se establece el tercer subsistema, que es el subsistema de seguimiento y evaluación, es decir, la ejecución de los planes establecidos en el SPIE deben tener el acompañamiento correspondiente con este subsistema, ¿no es cierto?, para el seguimiento y la evaluación a la ejecución de los planes establecidos en el Sistema de Planificación Integral del Estado.